Otro tema desagradable, el presidente Evo Morales buscando cabezas para cortar. Dale. Imposible que yo pueda controlar a todos los trabajadores. Hay algunos son vivos, se infiltran por ahí. Solo quiero pedirles, compañeros, compañeras, ustedes me demuestran que ese gerente o que ese presidente de empresa descentralizada estaba haciendo campaña por el no. Pásenme, elaboramos, sacamos, cambiamos. Ya hemos aprendido. Y ahora no necesitamos, es un buen técnico, es un buen abogado. No, ya hemos aprendido. Se aprende eso. Primeros años sí necesitábamos, ahora no. Y saludo las palabras del compañero gobernador. Creo que nos dijo, ya está despidiendo a la gente que de la gobernación haciendo campaña por el no. Esta es la peor parte de Evo Morales, y pensar que alguna vez alguien dijo que podía ser candidato al Premio Nobel de la Paz. ¿Se dan cuenta el despropósito y la descontextualización? Candidato al Premio Nobel de la Paz, porque esto finalmente se anima a decirlo a partir de su amargura, de su frustración, porque perdió la posibilidad de ser candidato de nuevo, pero esto lo tuvo siempre. A mí qué me importa si es bueno, es contrario, se va. ¿Y quién le dijo a don Evo Morales que él es el dueño del Estado? Él es presidente del gobierno, no es el dueño del Estado. Él no es dueño de las empresas del Estado. Su partido tiene la responsabilidad de administrarla y las administra mal. Es terrible, lo que está pasando en este país es terrible. Estamos entrando a una espiral de una violencia psicológica. Viejito, no estás con nosotros y no vas a tener trabajo. Viejito, no estás con nosotros, al caso nuestro, no vas a tener publicidad. Viejito, no estás con nosotros, le vamos a hablar a los empresarios y los vamos a amenazar que si te ponen publicidad. Viejito, vos podés hacer lo que te dé la gana, menos tirarte en contra nuestra. Menos opinar contra nosotros. Y esto es muy grave. Es muy grave. Ponelo a... No le íbamos a perder a Álvaro Puente, ya que estuvimos ahí también le preguntamos el tema. Dale. El presidente Morales declaró que los empleados estatales que votaron por el no van a ser despedidos. ¿Eso no es un tipo de acoso laboral o es una falta del derecho al trabajo de las personas? Es eso, pero mucho más grave, es una falta de respeto a la libertad elemental de todo ser humano. Por definición, el voto es decisión personal, autónoma de cada uno. Y nadie puede meterse a decir por quién vas a votar, porque si pudieran hacerlo, entonces no habría que hacer votación. La votación es la decisión de todos, respetable siempre. Cada uno tenemos capacidad de decidir y hay que dejar a cada uno que decida como le dé la gana. El dictador es el que impone cómo va a pensar la gente, es el que impone cómo va a escoger la gente. ¿Cómo van a tomarse la atribución de decidir lo que va a hacer cada uno? Primera cosa. Y segunda cosa, se creen que el Estado es de ellos. Los empleados son del Estado, no son del gobierno. Un contador de una prefectura, de una gobernación, de un ministerio, es un técnico que debe estar ahí 40 años sirviendo, aunque cambien los gobiernos. No, ahora hay que votarlos a todos. Si sube un gobierno nuevo y una patada a cada trabajador y empiezan de nuevo. ¿Acaso es suyo el cargo? ¿Acaso es suyo el país? ¿Acaso es suyo el Estado? Ellos están encargados de administrarlo y de hacerlo bien y de servir a la gente, no de servirse de la gente, no de servirse de los cargos. Eso es corrupción. Evo Morales nos dice siempre, y todos sus ministros lambiscones nos dicen que Evo no toca un centavo. Está demostrando corrupción, usa los cargos del Estado para que la gente vote por él. Eso es corrupción. No solo es agarrar el dinero, nombrar al que no sirve, comprar lo que no se debe, a los precios que no son correctos, es corrupción. Dar preferencias a los amigos o a las empresas de la amante es corrupción. Contratar a los lambiscones es corrupción. Es una forma de corrupción que nace de esa
complejo, de ese complejo que tienen de dueños de vidas y haciendas, de dueños del país, que deben quedarse porque el que no piensa como ellos es antipatria. No, señor, que respeten a la gente, que respeten las ideas, que respeten las diferencias. Tendrían que nacer de nuevo para respetar, pero por ahí va la capacidad de ser presidente. Es condición indispensable gobernar para la gente a la que valoras. Para gobernar rebaños no necesitamos ni a Evo ni a nadie. Es la concepción de sociedad, la concepción de gobierno, la concepción de Estado lo que les falla, y están metidos en lo que no tienen preparación para hacer. Me parece que es gravísima esa amenaza y la han hecho todo. Yo lo veo ahí, me parece que es gravísimo. Lo felicitó al gobernador por estar votándole a la gente que según él votó por otro. Control del voto, seguimiento de personas, violaciones de las libertades individuales. Y claro, cuando sale del país todavía hay gobiernos que lo aplauden y que creen que él es lo que dice ser y no lo que es en realidad. Vámonos al corte. Esto o es el desquiciamiento por la desesperación de García Linera, o definitivamente estamos comenzando a verlo en su real dimensión. Ponela la nota. Obligación de cada padre de familia, de cada comunidad, enseñar al hijo la historia, cómo hemos llegado hasta aquí, dónde tenemos que llegar y cómo hay que impedir de que nos jalen los pies la derecha vendepatria, los Dorias Medinas, esos cachafaces que todos se lo quieren llevar al extranjero. ¿Ya? Entonces ese es el encargo. Yo vengo con esa instrucción. Estoy entregándote la vivienda, pero tú cada noche enseñar algo a tus hijas. Cada noche enseñar algo de la historia para no permitir que los vendepatrias, que los que no quieren Bolivia, que los que desprecian a la gente pobre y humilde, que esos no regresen más a gobernar nuestro país. Porque si regresan, otra vez todo se va a paralizar y en vez de ir para arriba, vamos a ir para abajo. Vamos a ir al precipicio, hacia abajo, perdiendo todo. Entonces, los luchadores ahora son sus hijos. Enséñenle lo que ha luchado, lo que ha sufrido, para que sus hijos sepan defender lo que hemos conquistado. Ese es mi único pedido. Compromiso, mi hermana. ¿Sí? Cada noche, por lo menos 15 minutos, con las guaguas, con los jóvenes, para hablar. Parece que ya no le da a García Linera la televisión, parece que lo apagan, el Canal 7. Parece que los chicos no leen el periódico del gobierno, no están dentro del 2% de la gente que lee el periódico del gobierno. Parece que no les alcanza lo que PAT les presta, no les alcanza lo que Cadena A les presta, no les alcanza lo que las radios comunitarias, que no, ahora el encargo es que, ¿sabes qué? Yo te doy una casa, yo te doy esto, pero vos le hablas a tus hijos de Evo y les contás. Y a mí me parece que así comienzan los sistemas dictatoriales y los desquiciamientos en los países, los problemas colectivos en los países. Así comenzaron las cruzadas. Así han comenzado estos fanáticos que dicen a nombre de Alá se puede hacer todo, como si Alá pidiera muerte, como si el profeta estuviera pidiendo muerte entre los musulmanes, pero salen estos fanáticos a adoctrinar niños, exactamente lo mismo. Entonces es peligroso. Pónmelo a don Álvaro Puente, que es educador y que le interesa muchísimo esto, a ver qué dice. Vicepresidente Álvaro García Linera declaró que es una obligación que cada padre enseñe la vida del presidente. Esto, además de los constantes adoctrinamientos que ha venido dando a los niños el vicepresidente, ¿qué opinión tiene sobre esto? Mire, es uno de los pecados peores de Álvaro García Linera.
Él es el que ha maquinado para que nuestro sistema educativo sea absolutamente inútil. Él quiere que el sistema educativo sirva para ideologizar, diríamos, a nuestra juventud y a nuestra niñez sobre las culturas y el indigenismo. Para eso se ha hecho toda la ley Avelino Signani, para eso han renunciado a que nadie nos mida la calidad porque no saben que lo que queremos es más importante, es crear una mentalidad de respeto a las etnias nuestras. Educar es hacer desarrollar a las personas, hacerlas crecer, y en ese crecimiento evidente que tenemos que hacerlos respetuosos de los demás, pero han hecho un sistema educativo estéril por eso. Yo me imagino que es algo del estilo de lo que está pasando en Corea del Norte, donde todos hablan del dirigente de Corea del Norte como si fuera Dios, que todos enseñen la vida de Evo Morales. ¿Por qué tienen que ser yuncos tan descaradamente del presidente Evo Morales? Evo Morales es una personalidad interesante, pero hay que estudiar su vida como la de cualquiera. No importa que estudien vidas, que desarrollen la inteligencia, que desarrollen principios y valores. Pero no, cada vez que oigas a Álvaro García decir estupideces de estas, es que ha discutido con Evo y está reconquistando el valor de Evo. Un día dijo, es que un genio como estos nace uno cada 1000 años, en Orinoca hay que hacerle un templo. Es que había peleado con Evo y estaba ganándose otra vez la buena voluntad. Esa desgracia tenemos a Evo soberbio y sordo a toda crítica, porque todos los que están a su alrededor viven echándole incienso y alabándolo, y se le ha subido el poder a la cabeza, porque serviles como Álvaro García crean eso. Además, por otro lado, es parte de ese estilo de gobierno totalitario que necesitan que el pueblo sea sumiso al jefe, y por eso lo hacen un dios. Déjennos que el pueblo sea crítico, el pueblo no es tonto y no necesita que desde chiquito los adoctrinen, que descubran las cosas buenas y que critiquen las malas, como a cualquier dirigente o a cualquier presidente. No hay que hacer que nadie nos lave el cerebro. Me parece que ya pasaron esas épocas, pero Álvaro García Linera es nefasto para la política nacional, porque Álvaro García Linera intenta manipularlo todo, hasta las mentes de los niños, digo yo. Precisamente cuán importante es para este tipo de gobierno el adoctrinamiento en niños, porque si comparamos incluso con otros tipos de gobiernos autoritarios, también manejaban este tema de adoctrinamiento de niños. Lo que te digo de Corea del Norte y tal. Primero, no sirve de nada. Tú mira el adoctrinamiento que ha habido en la educación en la Unión Soviética, y los valores, estaban preparando el paraíso comunista, donde ya la gente había cambiado, iban a ser buenos. Las peores mafias son las que han venido después del gobierno del Soviet Supremo. Lo mismo podemos decir en todas partes. Mira en Cuba, el espíritu de trabajo, el cultivar la economía de la sociedad es lo que menos les importa a los cubanos. Todos te venden bajo mano algo, están negociando fuera de su sistema económico. No se arreglan las cosas intentando manipular. Lo único que van a crear es lo contrario, que la gente crea rechazo y crea defensas ante esa idealización estúpida de los líderes. Es muy peligroso, don Álvaro García Linera. Después de lo dicho por el padre Javier Albó, debe estar más preocupado, porque Choquehuanca le puede quitar el espacio, porque Javier Albó ha marcado desde mi punto de vista la cancha, ha planteado de una vez que Choquehuanca sea el que se haga cargo. Albó es un tipo muy político, es un cura político, pero además jesuita, que sabe lo que pasa en política, sabe que no hay una oposición al frente, que el MAS todavía puede ganar sin oposición o con una oposición muy fragmentada. No estoy diciendo que vayan
uno con uno, eso cada uno sabrá lo que hace, yo no me meto en eso, pero frente a todo ese tipo de cosas, frente a ese panorama, Albó plantea Choquehuanca, y si entra Choquehuanca, García Linera no puede ser ni profesor de universidad, porque resulta que también allá había ido a mentir. El adoctrinamiento es lo peor que le puede pasar a la mente de la gente. Y Álvaro dice, yo pensé que eso ya había pasado. No, eso debiera haberse terminado, pero no se termina. Estos fariseos e impostores aparecen siempre. Otro tema desagradable, el presidente Evo Morales buscando cabezas para cortar. Dale. Imposible que yo pueda controlar a todos los trabajadores. Hay algunos son vivos, se infiltran por ahí. Solo quiero pedirles, compañeros, compañeras, ustedes me demuestran que ese gerente o que ese presidente de la empresa descentralizada estaba haciendo campaña por el no. Pásenme, elaboramos, sacamos, cambiamos. Ya hemos aprendido. Y ahora no necesitamos, es un buen técnico, es un buen abogado. No, ya hemos aprendido. Se aprende eso. Primeros años sí necesitábamos, ahora no. Y saludo las palabras del compañero gobernador. Creo que nos dijo, ya está despidiendo a la gente que de la gobernación haciendo campaña por el no. Esta es la peor parte de Evo Morales, y pensar que alguna vez alguien dijo que podía ser candidato al Premio Nobel de la Paz. ¿Se dan cuenta el despropósito y la descontextualización? Candidato al Premio Nobel de la Paz, porque esto finalmente se anima a decirlo a partir de su amargura, de su frustración, porque perdió la posibilidad de ser candidato de nuevo. Pero esto lo tuvo siempre. A mí qué me importa si es bueno, es contrario, se va. ¿Y quién le dijo a don Evo Morales que él es el dueño del Estado? Él es presidente del gobierno, no es el dueño del Estado. Él no es dueño de las empresas del Estado. Su partido tiene la responsabilidad de administrarla y las administra mal. Es terrible, lo que está pasando en este país es terrible. Estamos entrando a una espiral de una violencia psicológica. Viejito, no estás con nosotros y no vas a tener trabajo. Viejito, no estás con nosotros, al caso nuestro, no vas a tener publicidad. Viejito, no estás con nosotros, le vamos a hablar a los empresarios y los vamos a amenazar que si te ponen publicidad. Viejito, vos podés hacer lo que te dé la gana, menos tirarte en contra nuestra, menos opinar contra nosotros. Y esto es muy grave. Es muy grave. Que esos no regresen más a gobernar nuestro país. Porque si regresan, otra vez todo se va a paralizar y en vez de ir para arriba, vamos a ir para abajo. Vamos a ir al precipicio, hacia abajo, perdiendo todo. Entonces, los luchadores ahora son sus hijos. Enséñenle lo que ha luchado, lo que ha sufrido, para que sus hijos sepan defender lo que hemos conquistado. Ese es mi único pedido. Compromiso, mi hermana. ¿Sí? Cada noche, por lo menos 15 minutos, con las guaguas, con los jóvenes, para hablar. Parece que ya no le da a García Linera la televisión, parece que lo apagan, el Canal 7. Parece que los chicos no leen el periódico del gobierno, no están dentro del 2% de la gente que lee el periódico del gobierno. Parece que no les alcanza lo que PAT les presta, no les alcanza lo que Cadena A les presta, no les alcanza lo que las radios comunitarias, que no, ahora el encargo es que, ¿sabes qué? Yo te doy una casa, yo te doy esto, pero vos le hablas a tus hijos de Evo y les contás. Y a mí me parece que así comienzan los sistemas dictatoriales y los desquiciamientos en los países, los problemas colectivos en los países. Así comenzaron las cruzadas, así han comenzado estos fanáticos que dicen a nombre de Alá se puede hacer todo, como si Alá pidiera muerte, como si el profeta estuviera pidiendo muerte entre los musulmanes,
pero salen estos fanáticos a adoctrinar niños, exactamente lo mismo. Entonces es peligroso. Pónmelo a don Álvaro Puente, que es educador y que le interesa muchísimo esto, a ver qué dice. Vicepresidente Álvaro García Linera declaró que es una obligación que cada padre enseñe la vida del presidente. Esto, además de los constantes adoctrinamientos que ha venido dando a los niños el vicepresidente, ¿qué opinión tiene sobre esto? Mira, es uno de los pecados peores de Álvaro García Linera. Él es el que ha maquinado para que nuestro sistema educativo sea... Grave, pónmelo a... No le íbamos a perder a Álvaro Puente, ya que estuvimos ahí también le preguntamos el tema. Dale. El presidente Morales declaró que los empleados estatales que votaron por el no van a ser despedidos. ¿Eso no es un tipo de acoso laboral o es una falta del derecho al trabajo de las personas? Es eso, pero mucho más grave, es una falta de respeto a la libertad elemental de todo ser humano. Por definición, el voto es decisión personal, autónoma de cada uno. Y nadie puede meterse a decir por quién vas a votar, porque si pudieran hacerlo, entonces no habría que hacer votación. La votación es la decisión de todos, respetable siempre. Cada uno tenemos capacidad de decidir y hay que dejar a cada uno que decida como le dé la gana. El dictador es el que impone cómo va a pensar la gente, es el que impone cómo va a escoger la gente. ¿Cómo van a tomarse la atribución de decidir lo que va a hacer cada uno? Primera cosa. Y segunda cosa, se creen que el Estado es de ellos. Los empleados son del Estado, no son del gobierno. Un contador de una prefectura, de una gobernación, de un ministerio, es un técnico que debe estar ahí 40 años sirviendo, aunque cambien los gobiernos. No, ahora hay que votarlos a todos. Y sube un gobierno nuevo y una patada a cada trabajador y empiezan de nuevo. ¿Acaso es suyo el cargo? ¿Acaso es suyo el país? ¿Acaso es suyo el Estado? Ellos están encargados de administrarlo y de hacerlo bien y de servir a la gente, no de servirse de la gente, no de servirse de los cargos. Eso es corrupción. Evo Morales nos dice siempre, y todos sus ministros lambiscones nos dicen que Evo no toca un centavo. Está demostrando corrupción, usa los cargos del Estado para que la gente vote por él. Eso es corrupción. No solo es agarrar el dinero, nombrar al que no sirve, comprar lo que no se debe, a los precios que no son correctos, es corrupción. Dar preferencias a los amigos o a las empresas de la amante es corrupción. Contratar a los lambiscones es corrupción. Es una forma de corrupción que nace de ese complejo que tienen de dueños de vidas y haciendas, de dueños del país, que deben quedarse porque el que no piensa como ellos es antipatria. No, señor, que respeten a la gente, que respeten las ideas, que respeten las diferencias. Tendrían que nacer de nuevo para respetar, pero por ahí va la capacidad de ser presidente. Es condición indispensable gobernar para la gente a la que valoras. Para gobernar rebaños no necesitamos ni a Evo ni a nadie. Es la concepción de sociedad, la concepción de gobierno, la concepción de Estado lo que les falla. Y están metidos en lo que no tienen preparación para hacer. Me parece que es gravísima esa amenaza. Y la han hecho todo. Yo lo veo ahí. Me parece que es gravísimo. Lo felicitó al gobernador por estar votándole a la gente que según él votó por otro. Control del voto, seguimiento de personas, violaciones de las libertades individuales. Y claro, cuando sale del país todavía hay gobiernos que lo aplauden y que creen que él es lo que dice ser y no lo que es en realidad. Vámonos al corte. Esto o es el desquiciamiento por la desesperación de García Linera o definitivamente estamos comenzando a verlo en su real dimensión. Ponela la nota.
obligación de cada padre de familia, de cada comunidad, enseñar al hijo la historia, cómo hemos llegado hasta aquí, dónde tenemos que llegar y cómo hay que impedir de que nos jalen los pies la derecha vendepatria, los Dorias Medinas, esos cachafaces que todos se lo quieren llevar al extranjero. ¿Ya? Entonces ese es el encargo. Yo vengo con esa instrucción. Estoy entregándote la vivienda, pero tú cada noche enseñar algo a tus hijas. Cada noche enseñar algo de la historia para no permitir que los vendepatrias, que los que no quieren Bolivia, que los que desprecian a la gente pobre y humilde. Absolutamente inútil. Él quiere que el sistema educativo sirva para ideologizar, diríamos, a nuestra juventud y a nuestra niñez sobre las culturas y el indigenismo. Para eso se ha hecho toda la ley Avelino Signani, para eso han renunciado a que nadie nos mida la calidad porque no saben que lo que queremos es más importante, es crear una mentalidad de respeto a las etnias nuestras. Educar es hacer desarrollar a las personas, hacerlas crecer. Y en ese crecimiento evidente que tenemos que hacerlos respetuosos de los demás, pero han hecho un sistema educativo estéril por eso. Yo me imagino que es algo del estilo de lo que está pasando en Corea del Norte, donde todos hablan del dirigente de Corea del Norte como si fuera Dios, que todos enseñen la vida de Evo Morales. ¿Por qué tienen que ser yuncos tan descaradamente del presidente Evo Morales? Evo Morales es una personalidad interesante, pero hay que estudiar su vida como la de cualquiera. No importa que estudien vidas, que desarrollen la inteligencia, que desarrollen principios y valores. Pero no, cada vez que oigas a Álvaro García decir estupideces de estas, es que ha discutido con Evo y está reconquistando el valor de Evo. Un día dijo, es que un genio como estos nace uno cada 1000 años, en Orinoca hay que hacerle un templo. Es que había peleado con Evo y estaba ganándose otra vez la buena voluntad. Esa desgracia tenemos a Evo soberbio y sordo a toda crítica porque todos los que están a su alrededor viven echándole incienso y alabándolo. Y se le ha subido el poder a la cabeza, porque serviles como Álvaro García crean eso. Además, por otro lado, es parte de ese estilo de gobierno totalitario que necesitan que el pueblo sea sumiso al jefe y por eso lo hacen un dios. Déjennos que el pueblo sea crítico, el pueblo no es tonto y no necesita que desde chiquito los adoctrinen, que descubran las cosas buenas y que critiquen las malas.